Quisiera que fuéramos a la epístola a los Filipenses, porque antes que nuestro pastor nos dé su predicación, que está basada también en Filipenses, quisiera leer solamente a modo de reflexión en el capítulo 2, versículo 3, 4 y 5, Filipenses 2, 3, 4 y 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y concluye diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nuestro hermano Ramón comentó sobre la importancia de la humildad en nuestra vida. Y yo quería nada más, de una manera muy breve, antes de dar paso a nuestro pastor, comentaros un detalle que me ocurrió no hace mucho, hace poco, hablando sobre algunas doctrinas de la palabra de Dios, si eran correctas o no eran correctas. ¿Cómo podemos conocer a un siervo verdadero de Dios o no? ¿Cómo podemos conocer? Realmente, discutiendo y comentando muchas cuestiones doctrinales, a veces, hermanos, nos podemos liar mucho. Quiero decir que podemos no sacar cosas claras. Pero con esta persona yo le comenté un vídeo que vi sobre un predicador concretamente, y hermanos, ese predicador estaba postrado literalmente en el suelo, estaba diciendo santo, 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 y él era la estrella de toda esa exhibición. Él era la estrella. Parecía que todos se habían congregado para verlo ahí. Entonces yo le comenté a esta persona: mira, yo veo que hay un distintivo de un verdadero siervo de Dios que nunca va a fallar, y ese es la humildad. Y precisamente esa persona estaba fallando en eso primeramente, porque él era la estrella máxima. Y si hubierais visto cómo lo estaba diciendo, veríais cómo la gloria no la estaba dando a nuestro Señor. Entonces, yo pensaba: Juan, mira, un verdadero siervo de Dios en el que haya una pretendida entrega, una pretendida santidad, si falla la humildad, no es verdadera santidad. Por esto, hermanos, no podemos perder de vista en sí. Filipenses nos habla de la humildad, la importancia de la humildad. Es una flor y una flor de la santidad. Y además, la humildad no la podemos fabricar. La humildad se manifiesta o no se manifiesta. Y meditaba esto: Señor, cuán importante es que en nuestra vida, en toda nuestra vida, cada uno de nosotros podamos manifestar ese fruto de la humildad que viene de Dios, porque o se da o no se da. Una flor y belleza de la santidad. Esta es la humildad. Ahora vamos a leer la base de la predicación de nuestro pastor. Está aquí, precisamente, en Filipenses, capítulo 3, del 1 al 11. Capítulo 3, del 1 al 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ahora vamos a orar por nuestro pastor. Padre celestial y Señor Dios nuestro, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es lumbrera para nuestro camino, es nuestra guía. Señor, si no fuera así, qué perdidos estaríamos. Gracias por la consolación, la edificación, la exhortación, el ánimo y la fuerza y la fortaleza que tú nos das por tu palabra viva y eficaz. Y pedimos por nuestro pastor José Luis para que tú tomes su mente, sus pensamientos, sus emociones y sus palabras para que tú puedas usarlo para la gloria y la honra tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es verdad, Ferran, es verdad. Mira que sí, que se nos ha pasado hoy con tantas cosas extraordinarias. Cumplen años Enric y Ramona, así que los felicitamos. Mañana cumple Ramona y el día 8, el domingo que viene. Así que lo de Enric casi que esperarem el diumenge que ve, pero lo de Ramona no, que cumple mañana. Así que vamos a felicitarla con todo el corazón y desearle muchas bendiciones del Señor. Aniversari molt feliç. Aniversari feliç, aniversari feliç, el Senyor beneeixi, aniversari feliç. Pues vamos os damos una muy cordial bienvenida a todos los que habéis ido llegando hoy, que ha sido un inicio del culto más accidentado que de costumbre. Muy bienvenidos. Bienvenido, David. Nos alegramos mucho de tenerte aquí con nosotros, así como a todos los hermanos y hermanas. Monse también, que hacía tiempo que no venía. Muy bienvenida. Vamos ahora a comentar este texto que ha leído Juan en Filipenses capítulo 3. ¿Cuáles son los rasgos distintivos del cristiano? ¿Qué debería haber en nuestra vida claramente distintivo? Es decir, que claramente nos distingue del mundo, de las otras personas que no conocen al Señor. ¿Qué debería haber en nuestra vida? ¿Cuáles deberían ser las actitudes con las que vivimos que nos marcan una clara diferencia con las actitudes de las otras personas que no aman a Dios, que viven a la suya, que quizás son personas pues que lo que procuran es prosperar económicamente o pasárselo bien, ¿verdad? En estas dos grandes categorías tenemos reflejadas a la inmensa mayoría de las personas que conviven con nosotros en nuestra sociedad. Pues la primera de las actitudes es del Hijo de Dios, es una actitud de vigilancia. Es una actitud de velar espiritualmente,
¿verdad? Aquí se utiliza la palabra guardaos, versículo 2. Pablo va a insistir en que nos gocemos en el Señor. Lo comentamos hace poco, unos días atrás, y lo volveremos a encontrar en el capítulo 4 cuando dice regocijaos en el Señor. Y yo otra vez os lo digo, regocijaos en el Señor siempre, porque en el mundo tenemos aflicción, pero en el Señor tenemos paz y gozo abundantemente. Entonces Pablo, después de recordarnos la importancia de buscar al Señor y el gozo y la paz que solo Él nos puede dar, nos recuerda que una serie de cosas que Él ya les había dicho, que Él ya les había escrito antes, ¿no? Os voy a escribir las mismas cosas porque para vosotros es seguro, os va a dar más seguridad en cuanto a las cosas importantes del Señor. Y entonces estas son las cosas. La primera de ellas, la primera de las actitudes es guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es una actitud de vigilancia, es una actitud de protección en contra del mal que nos rodea. Hermanos, hay pecado en nosotros. Hay pecado. Por lo tanto, eso nos hace aún más frágiles, porque el mal que nos envuelve en este mundo de pecado en el que vivimos encuentra un eco en nosotros. Esto hace especialmente importante y necesario que velemos en oración, que estemos vigilantes, que nos protejamos, guardaos. 3 veces lo dice Pablo. Y está hablando del mismo grupo de personas, ¿verdad? Porque no está hablando de los perros aquí. No está hablando de los perros, de las mascotas. ¿Sabéis? Los judíos trataban despectivamente a los no judíos, diciéndoles que eran perros impuros. Y Pablo aquí les devuelve la moneda, les gira esta misma expresión que era tan propia de esos falsos maestros, se la dirige a ellos mismos. Dice, no, sois vosotros los perros. No es que Pablo se dedicara a insultar, sino que en este caso recoge lo que ellos mismos decían de las otras naciones no judías. Guardaos de los malos obreros. Son predicadores. En este caso Pablo está hablando, como aparece en 2 de Corintios, de predicadores itinerantes que van llevando la palabra de Dios y que lo están haciendo con malos propósitos. No están predicando el Evangelio, no lo están haciendo fielmente, buscan sus intereses, buscan su prestigio. Y una vez más, Pablo, como dirá en Gálatas, el tema de aquí es el mismo tema de Gálatas. ¿Qué dice allí Pablo? Lo dice diáfanamente claro: si alguien os predica otro evangelio, que sea maldito de Dios. Es muy fuerte, pero es así de claro. Si alguien os predica otro evangelio, porque no hay otro, solo hay un evangelio, que es el evangelio de la gracia, de la obra maravillosa redentora que ha hecho Jesús para salvarnos. Si alguien os predica otro evangelio, que sea anatema. Anatema significa maldito de Dios. Y aquí les está diciendo que son perros impuros, guardaos de estos malos obreros y de estos mutiladores del cuerpo. ¿Cuál era el evangelio que le da tanto miedo a Pablo que pueda ser creído? Pues es el evangelio de añadir a lo que ya es perfecto. No debemos ni podemos añadir nada a la obra de Jesucristo en la cruz. Es perfecta. Por una sola, definitiva ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados en esa ofrenda que es perfecta, que es completa. Dios no requiere nada más para salvarnos que lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz y lo que hace a su diestra intercediendo constantemente por cada uno de nosotros. Y estas personas decían que había que añadir el rito de la circuncisión. Es decir, lo que predicaban ellos es que antes de hacerse cristianos, de verdad, que se hicieran judíos y se hicieran circuncidar. Y ellos, juntamente con su mensaje, ya llevaban el cuchillo de la circuncisión preparado para aquellos que convencieran. Y Pablo dice, este no es el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. No se puede añadir nada. Los apóstoles, con los ancianos de la iglesia de Jerusalén, con Pablo, con Bernabé, reunidos, guiados por el Espíritu, decidieron que no se iba a imponer la circuncisión como condición para ser hijo o hija de Dios y miembro del pueblo de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo decidieron y esto fue divulgado por todas las iglesias, pero antes y después había predicadores legalistas, judaizantes, que añadían al Evangelio lo que no era absolutamente necesario y lo desvirtuaba, porque no puedes ni añadir ni quitar. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el quinto de los libros de la Biblia, que es el último de los libros del Pentateuco, dice: no añadirás ni quitarás, porque si añades, Dios te añadirá las plagas que aquí han sido descritas para los que son infieles. Y si quitas, Dios quitará tu nombre, Dios te quitará del pueblo. Y lo mismo es muy significativo que al final de todo de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el último de los capítulos de la palabra de Dios, se nos vuelva a recordar exactamente lo mismo. No puedes añadir ni puedes quitar. Y en esta época que vivimos, no estoy hablando solo de historia, porque hoy en día es especialmente necesario y sigue siendo muy importante guardarnos de las malas influencias de los malos, aunque lleguen disfrazados como ministros de justicia, aunque vengan recomendados por un ángel, un pretendido ángel de luz. Debemos guardarnos de aquellos que quieren añadir a lo que Dios ha dicho, que es el puro evangelio de la gracia. La salvación es por gracia, no es por obras, no es por nada que yo pueda hacer, no es porque yo me tenga que arrepentir con un grado de intensidad determinado y que esto me sea considerado meritorio, o que yo tenga una fe que mueve montañas y que esta fe me sea considerada un mérito. La salvación es por la pura gracia de Dios. Y no tenemos que dar pie, que dar ocasión a que las personas nos influencien para mal añadiendo a la palabra de Dios. A veces se añade bajo una pretendida imagen o manto de piedad, de obediencia, de celo por el Señor. Se empiezan a añadir condiciones, requisitos, tradiciones a lo que Dios ha dicho que no se debe tocar y no se puede ni añadir ni quitar. Y también igualmente malo sería que quitáramos, ¿no? Que digamos que lo que Dios condena como pecado no lo es. Esto es igualmente grave. No podemos dar lugar, o sea, debemos estar atentos y vigilantes y guardarnos de las malas influencias de las malas personas, ya sean del mundo o ya sean pretendidos hermanos en la fe, pretendidos maestros de la palabra. Unos añaden en una actitud legalista, en una actitud de ascetismo, de más exigencia, y otros quitan. Y esto es igualmente destructivo, quitar que añadir y añadir que quitar. Así que la palabra de Dios nos anima a que estemos bien atentos. En primer lugar, cada uno de nosotros debe velar por sí mismo. Debes velar en tu propia vida de no dar lugar a estas malas influencias que pueden ejercer las malas personas. Hermanos, no lo digo por decir, porque podemos recibir terribles influencias simplemente conectando el televisor en lo más santo de nuestro hogar. Podemos recibir terribles influencias malignas a través de la música que escuchamos, a través de los videoclips que estamos viendo. Podemos recibir terribles influencias a través de los libros o revistas que leemos. Porque en la Iglesia, ya os aseguro, que pedimos el discernimiento que Dios da al pastor, a los hermanos del consejo y a los otros hermanos de la Iglesia, para que en este púlpito no suba nadie que sea de mala influencia para los demás. Pero las malas influencias nos rodean constantemente en el mundo que vivimos.
Y debemos, en primer lugar, vigilar sobre nuestra propia vida, estar atentos, guardarnos de estas malas influencias, pero también eres responsable de hacerlo por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, quizá por tus hermanos y por tus padres. ¿Verdad? Estamos llamados a ser responsables unos de otros y estamos llamados también en la Iglesia a cuidarnos los unos de los otros. El pastor, un servidor, yo sé que tengo una gran responsabilidad y sé que a veces, aún queriendo, no lo he hecho suficientemente bien. Pero también, y no lo digo para descargarme, que creedme que también el Consejo de la Iglesia es muy responsable y se lo toma muy en serio. Y que también todos los miembros de la Iglesia, cada uno de nosotros, es responsable de velar en el buen sentido y de guardar a los demás de todas las malas influencias que pueda. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia es cosa de todos y debemos animarnos unos a otros, debemos exhortarnos unos a otros, debemos amonestarnos unos a otros, siempre con sabiduría y amor, ¿no? Como dice Pablo, tú que te crees espiritual, ¿no? Que los espirituales, si se dan cuenta que alguien ha caído en pecado, que lo restauren con un espíritu de humildad y de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice Pablo, no sea que tú también caigas en lo mismo que estás intentando ayudar al otro. Si tu hermano ha pecado contra ti, decía nuestro Señor y Salvador, si él ha pecado contra ti o si él ha pecado en general y tú eres consciente de que hay una mala influencia en su vida y que esta misma persona puede ser una mala influencia, tu responsabilidad, no hace falta que seas pastor ni miembro del consejo, la responsabilidad de todos es tomar la iniciativa, ir y hablar con esa persona. Así que hay una actitud en el Hijo de Dios de vigilancia continuada, esta es la forma verbal que se utiliza aquí, es estar atentos, guardaos, pero constantemente. Esto no es suficiente con estar un día de guardia. Esta debe ser nuestra actitud constante en la vida, en la familia, en tu propia vida y en la Iglesia del Señor, para que así, velando unos por otros, no caigamos en el pecado de Caín, que después de matar a su hermano, cuando Dios le pidió cuentas, le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Verdad? Qué forma de lavarse las manos como Pilato. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Pues hermanos, aquí en la palabra de Dios nos dice que sí, que nos debemos guardar y que nos debemos guardar unos a otros para preservarnos de las malas personas y de las malas influencias. Y esto nos lleva a la segunda actitud del Hijo de Dios, es una actitud de adoración espiritual. Cuando continuamos leyendo en el versículo 3, nos dice, fijaros que Pablo no habla de estas personas como de cirujanos que hacían muy bien el rito de la circuncisión, sino que dice que son mutiladores, ¿verdad? No se ha contentado con decirles perros y malos obreros, sino que después les llama mutiladores. ¿Acudiríais a un cirujano que tenga por mote el mutilador? ¿Verdad que no? Pediríamos rápidamente un cambio de operador o de lo que fuera. Pues hermanos, es que es así, realmente las malas influencias pueden mutilar nuestra vida de las bendiciones de Dios. Y Pablo velaba para que esto no sucediera y nosotros debemos velar para que esto no suceda tampoco en nuestra Iglesia. La segunda actitud es una actitud de adoración espiritual. ¿Cómo adoras al Señor? Algunos para adorar necesitan estar en una enorme catedral preciosamente decorada, con retablos históricos tan bien pintados o tallados en la madera, pero el Señor, cuando hablaba con la samaritana, con aquella mujer a la que Él quiso que pasara de muerte a vida y que se diera cuenta que estaba hablando con el Mesías, el Salvador que le podía salvar, Jesús le dijo que ya no importa el lugar, que no es ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, que lo que importa es que los adoradores lo hagan de corazón,
que lo hagan movidos por la gratitud, que lo hagan con una fe radiante, que lo hagan en espíritu y en verdad. Y esto es lo que dice aquí el versículo 3. En contraste con estos que pretendían imponer la circuncisión, dice Pablo, pero qué terrible confusión. Si lo que cuenta no es el rito de la circuncisión que arranca la piel del prepucio, sino que lo que cuenta es la circuncisión del corazón. El verdaderamente circuncidado es el que lo ha sido en su corazón, el que Dios ha intervenido cual preciso cirujano para quitar el pecado de su corazón, para quitar la dureza de su corazón y darle un corazón de carne, sensible a la palabra de Dios. Esta es la verdadera circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión, dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios. Segunda actitud. ¿De qué forma servimos nosotros al Señor? Esta palabra servir no es la palabra del que realiza una labor para ayudar a otros o para ayudar a la iglesia. ¿Os acordáis cuando Jesús fue tentado? Que Satanás ya al final, desesperado, en la tercera tentación, ¿qué le dijo? Mira, todo te lo daré si postrado me adoras. Y entonces Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Este es el servir que tenemos aquí. Es el servir de la adoración. Es la palabra de donde viene cuando los católicos romanos utilizan la palabra latría para hablar del culto a la Virgen. Pues esta es la palabra que tenemos aquí. Es la liturgia. Otras veces se utiliza la palabra liturgia, que es servir, pero el servir del culto, de la adoración, de la alabanza. Es este tipo de servicio espiritual enmarcado completamente en la alabanza y la adoración. En espíritu, en el Espíritu de Dios, le servimos. Esto es lo que dice Pablo, ¿verdad? Puedes estar en la iglesia y no haber adorado nada a nadie, ¿verdad? Por el hecho de estar aquí, esto no implica necesariamente que hemos estado adorando. Puedes estar aquí y tu cabeza y tu corazón estar muy lejos, o estar aquí y estar con una actitud de contención, con una mala actitud hacia la iglesia o hacia el Señor. O sea, el hecho de la presencia física o de las apariencias externas no constituye la esencia de la adoración, del servicio cúltico a Dios. No lo constituye. Ahora me estaba acordando que, efectivamente, ¿cómo se llama en inglés el culto? The service, ¿verdad? Utiliza esta palabra, servicio, para el culto, ¿no? Cuando van al culto este es el significado aquí en este contexto, ¿no? El servicio del culto. Pues como os decía, es el Señor quien por su Espíritu ha cambiado nuestro corazón y por su Espíritu también nos mueve a la verdadera y auténtica adoración. Es aquí y ahora, dice Jesús, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto del espíritu y la verdad? Pues aquí está Pablo marcándolo como un rasgo distintivo. Si no es por el espíritu, no adorarás de verdad. Es el espíritu quien nos mueve. ¿Quién nos mueve a orar como conviene? Porque, hermanos, a veces ¿qué hemos de pedir? Y como conviene no lo sabemos. ¿Quién es el que nos mueve a orar conforme a la voluntad de Dios? El espíritu. ¿Por qué dice Pablo en el contexto de lucha espiritual de Efesios 6 que oremos por todos y en todo lugar y siempre en el Espíritu? Porque es el Espíritu el que te hace postrarte delante del Señor, ponerte de rodillas y derramar tu corazón como lo hacía Ana, para que el Señor escuche tus oraciones y te conceda los deseos de tu corazón. Es el Espíritu, no somos nosotros. Como dice David en el Salmo 51, después de haberse arrepentido de su terrible pecado de adulterio y homicidio, él le pide al Señor que le dé un corazón puro.
Entendámoslo bien. Él le está pidiendo al Señor que purifique su corazón. Y después le dice, y un espíritu recto delante de ti. Y después añade, y que tu Santo Espíritu me sustente, y que un espíritu noble me sustente. ¿Y cuál es este espíritu noble? Noble, sino el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, en la adoración, más que en ninguna otra cosa, necesitamos ir de la mano de Jesús hasta la presencia del Padre, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto, muriendo por nosotros en la cruz y rasgando el velo de la separación. Necesitamos ir de la mano de Jesús hasta la misma presencia del Padre, delante del trono de gracia, y allí ser llevados y llenados por el Espíritu para adorarle como Él se merece. Porque Él es el motor, el Espíritu de Jesús es el motor de toda nuestra vida espiritual. Y debemos buscarle y buscar la plenitud que viene de Él. Así que esto nos recuerda, como os decía, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Pablo que nos dice al Dios al que adoro con mi espíritu, en Romanos 1:9. Es la manera que el Señor busca que le adoremos. Pero ahora quisiera también darle un enfoque muy práctico. La adoración espiritual son sacrificios de alabanza, es decir, sacrificios espirituales, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Verdad? David en el Salmo 51 también dice, Señor, abre mis labios para que publique mi boca tu alabanza. Abre mis ojos, Salmo 119, para que contemplen las maravillas de tu ley. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios en todo lo que hacemos, al leer la palabra para contemplar las maravillas o al orar para que nuestros labios publiquen su alabanza. Por esto los verdaderos hijos de Dios adoran a Dios en su espíritu, en esa dimensión del espíritu y la verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? En verdad, sin duda, es una referencia a que no podemos adorar como nos plazca, de la manera que a nosotros nos parezca. No podemos empezar a inventar cosas raras, porque la verdad de la palabra de Dios nos dice cómo debemos adorar. Así que si empiezas a ver cosas extrañas de personas que tocan para que otros se caigan, o la risa aquella que se hizo famosa durante toda una época, que el signo de la presencia del Espíritu es que las personas se ponían a reír y no paraban de reír y al final todos riendo, realmente la palabra de Dios es muy clara en cuanto al tipo de adoración respetuosa, lleno de temor y reverencia que Dios nos habla en su palabra. En espíritu y en verdad quiere decir que lo que nuestros labios proclaman al cantar estas preciosas canciones que tenemos en el boletín y que son vehículo de nuestra adoración y alabanza, que realmente hay una correspondencia y una armonía entre lo que cantamos, lo que está apuntado aquí, y lo que hay en nuestro corazón. ¿Verdad? Que no estamos alabando al Señor con los labios, pero nuestro corazón está lejos de Él y está en contención o está en rebeldía en contra de Él. Este pueblo, decía Jesús, citando a Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿A quién pretendemos engañar? Si Dios ve no las apariencias, sino lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones. Así que esto nos lleva a la actitud que vemos reflejada en aquel himno que hemos cantado tantas veces. Hemos venido a este lugar para adorar. Hemos venido a este lugar en tu nombre para adorar. Olvídate de ti. Podríamos añadir, y de los otros también, ¿no? A veces estamos tan encorsetados en las formas, lo digo por mí, no hace falta que mire a nadie, lo digo por mí. Estamos tan pendientes de lo que puedan mirar los demás que hacemos,
que perdemos la espontaneidad. Estamos delante de Dios, hermanos. Delante de Dios, eso es lo que cuenta en estos momentos. Estamos delante de Dios. David lo tenía muy claro, ¿verdad? Cuando se puso a danzar delante del arca de Dios con poca ropa, ligero de ropa, para poder bailar y alabar mejor. Y entonces le supo muy mal que su mujer Mical lo reprendiera y le dijera: como un cualquiera has estado mostrándote delante del pueblo. Y David entendía que no era delante del pueblo, sino que era delante de Dios, que él alababa y adoraba. Y no le importaba cómo iba en aquel momento, porque lo hacía para el Señor. Y esto debe marcar nuestro tiempo de alabanza. Estamos en la presencia de Dios y, Señor, quiero adorarte en espíritu y en verdad. A esto he venido, en tu nombre, a hacer en este lugar. Hemos venido a adorar. Mira a Jesús para adorar. En su presencia estamos ya, decía este cántico. En su presencia estamos ya, por la sangre de Jesús. Adorar en espíritu y en verdad, con profundo respeto y reverencia, pero también con libertad, hermanos. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién nos la va a robar? ¿Quién nos va a privar de que en la presencia del Señor, como David y como todos los santos hombres y mujeres de Dios, le adoremos a Él y en este momento nos olvidemos de lo demás? No digo de los demás, pero sí de lo demás. Estamos en la presencia de Dios y Él sí merece nuestra adoración. Y esto nos lleva a la tercera actitud, una actitud de confianza en Cristo, ¿verdad? Alguien parodiaba, fijaros aquí en el versículo 3 dice que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces esto nos recuerda la parodia que hacían algunos cuando cantando aquel himno tan bonito, ¿no? De cuán grande es Él, el Dios que lo ha creado todo, el Dios que nos ha redimido y nos ha salvado de una forma tan maravillosa. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Pero algunos, aunque eso es lo que pronuncian con sus labios, por dentro están diciendo: cuán grande soy yo. Y esto es lo último que se tendría que ver en la Iglesia. Porque me uno a todo lo que han comentado los hermanos. El Señor quiere un pueblo santo y humilde, que le alaba reconociendo cuán pecadores somos, de cuánto nos ha salvado, de cuántos pecados nos ha lavado, y que toda nuestra alabanza y adoración y toda nuestra gloria y orgullo espiritual está puesto en Cristo. No en lo que soy, ni en lo que hago, ni en lo que tengo, ni en lo que puedo mostrar a los demás. En Él, en mi Señor y Salvador. Los verdaderos hijos de Dios nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza alguna en la carne. Pablo aquí detalla que él podría confiar en la carne, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, como decía la ley, del linaje de Israel, es decir, de la raza de Israel. No, la raza. Volvemos a una Europa de las etnias, de las libertades, de la fragmentación. Y aquí vemos un Pablo que ya sabía lo que era esto. Él estaba, antes de conocer al Señor, pero que muy orgulloso de ser israelita, de ser judío, ¿verdad? Porque era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de una de las 2 tribus que no fueron infieles al Señor, sino que continuaron vinculados a la dinastía davídica. Cuando los otros se rebelaron y se fueron, Judá y Benjamín se quedaron. Y él decía, además soy hebreo de hebreos, un pura sangre. Puedo enseñar el pedigrí, yo sé quién son mis padres, mis abuelos, hebreo de hebreos. Y después también, es que estas cosas antiguas a mí me resultan muy modernas, ¿no? ¿Verdad? Hemos vivido un siglo XX
terriblemente sangriento por culpa de estas cosas de la carne que tienen que ver con la raza, con el pedigrí, con la pureza, con la superioridad, ¿no? Y entonces, en cuanto a la religión, dice Pablo, en cuanto a la ley, fariseo, los más estrictos, los más radicales. En cuanto a celo, a ver quién puede competir conmigo, perseguidor de la Iglesia. Cuando yo creía que la Iglesia era una secta peligrosa, la perseguía a muerte, decía Pablo, y ahora se avergonzaba y lloraba por haberlo hecho. Pero, ¿verdad? La salvación no tiene nada que ver con todo esto, porque Pablo dice perseguidor de la Iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, versículo 6, irreprensible. ¿Quién de nosotros puede decir, yo soy irreprensible? No hay quien me reprenda de nada de lo que hago, nadie me puede reprender. ¿Quién puede hablar así? Pablo hablaba así. Miraba atrás y él había sido celosamente obediente de la ley de Dios. Pero la gran pregunta que se nos plantea aquí, ¿por esto fue salvo? En absoluto. En absoluto. Pablo llegó un día que se le abrieron los ojos y se dio cuenta que era un terrible pecador, que había perseguido a Cristo, que había perseguido a su Iglesia, que era una persona llena de orgullo y de codicia y que estaba completamente equivocado y cayó cegado a los pies de Cristo. Y entonces esto es lo que nos tiene que pasar a todos nosotros. ¿En qué confías tú? ¿En qué has confiado tú o yo hasta el día de hoy? Quizá en tu origen, en tus orígenes, en tu familia, en el lugar de tu nacimiento, en tu raza, en tu nación. ¿Has confiado quizá en tu nivel intelectual y cultural, en todo lo que has llegado a aprender y saber? ¿Has confiado en ideologías determinadas, ya sean a la izquierda o a la derecha? ¿Has confiado en tu estatus económico? ¿Has confiado en tu nivel profesional? Déjame decirte con todo mi cariño que nada de esto te puede salvar. Aunque seas de la cuarta, quinta o sexta generación de evangélicos o de protestantes, no es esto lo que te salva. Porque Dios tiene hijos, pero no tiene nietos en este sentido. No es de la iglesia a la que estás. Algunos piensan que el libro de la iglesia de membresía es como el libro de la vida. Hermanos, no es así, ¿eh? Eso nunca ha sido así. Pelearían encarnizadamente para que nadie, aunque no van desde hace años, llevan años y años y algunos decenios sin ir, pero pelearían encarnizadamente para que nadie les quitara el nombre de ahí. Entonces, una pregunta muy sencilla, ¿y por qué no van? ¿No? Si eso es tan importante, ¿por qué no van? ¿Por qué no vienes? Realmente nuestra salvación no tiene nada que ver con esto. Pablo lo entendió muy claramente. Mi salvación es por la justicia que me ha sido regalada en Cristo Jesús. Yo confío en Jesucristo. Yo me glorio, me enorgullezco, me alabo en Jesucristo, no en mí, no en lo que soy, no en lo que tengo, no en lo que he hecho, no en ninguna obra ni mérito personal. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Y esta es para mí la esencia de la enseñanza que encontramos aquí. Porque hemos de poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús, en quien nos gloriamos. En Él sí que podemos enorgullecernos y alabarnos. ¿De qué? De que somos de Él, de que nos ha mirado con amor, de que ha querido lavar nuestros pecados con su preciosa sangre. En esto nos podemos gloriar, en que hemos sido unidos a Él, en que nos ha dado su Espíritu. En esto sí que nos podemos gloriar, pero en nada, en absoluto, de lo que somos, tenemos o hacemos. Y esto nos lleva a la quinta actitud, que es el punto culminante del mensaje de Pablo. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es una palabra muy fuerte. Todas las cosas en las que él había confiado, todas las cosas del mundo, todas las cosas de su anterior vida, las tiene por basura, porque ahora solo tenía una ilusión, un objetivo y una meta, y es ganar a Cristo, ser hallado en Él. No confiar en mi propia justicia, que es por la ley, sino en la que es por la fe, en la que por medio de la fe recibo de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Y entonces dice, mi meta en la vida es conocerle, conocer el poder de su resurrección, conocer lo que es la participación en sus padecimientos, incluso en su muerte, ¿verdad? Porque se nos llama, como discípulos de Cristo, a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, que es un símbolo de muerte, y seguirle. Y entonces dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y entonces el versículo 11 a veces no se entiende, a mí me ha costado de entender. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pablo no tiene ninguna duda de que los muertos resucitan. Solo hay que leer sus cartas para tener una constancia, una fe absoluta de que es así. Él sabe que los muertos van a ser resucitados y que vamos a participar, los que somos del Señor, de la resurrección para vida. Pero él aquí lo que está expresando es que no sabe en qué forma esto le va a sorprender a él. Es decir, en algunas de sus cartas, Pablo pensaba que cuando viniera Jesús en poder y gloria, él quizá todavía estaría vivo y entonces no experimentaría una resurrección, sino que sería directamente transformado a la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo. Y esto es lo que está expresando Pablo aquí. En alguna manera, es decir, no sé de qué forma esto me va a suceder a mí o a vosotros, pero todos vamos a participar de la gloriosa resurrección que espera a los hijos de Dios que ahora duermen en el Señor. Bienaventurados los que duermen en el Señor, es decir, los que ya han pasado a la presencia del Señor. Bienaventurados son, felices y dichosos, porque ellos ya han cesado de sus trabajos y fatigas, dice Apocalipsis 14, pero sus obras, sus buenas obras, con ellos quedan. Por toda la eternidad. Esta es nuestra gloria, que sirviendo en espíritu al Señor, gloriándonos y confiando solamente en Cristo, podamos conocerle cada día más y mejor. Esta es la meta de Pablo. Yo creo que, y con esto acabo, el espíritu de este pasaje, que tiene una fuerza tremenda, es la fuerza con la que Pablo vivió esto. Todo lo demás basura, todo lo demás queda atrás, me desentiendo de todo, no me interesa ninguno de mis anteriores privilegios que ya forman parte del pasado, porque lo único que quiero es conocer a Cristo, identificarme con Él, estar más cerca y más unido a Él y experimentar el glorioso poder de su muerte al pecado y de su resurrección de entre los muertos y su exaltación a la diestra del Padre. Una pregunta final. ¿Este es también el espíritu de tu vida? Esta es también tu forma de vivir. Tú puedes decir hoy con Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque tengo plena confianza en la esperanza de la resurrección. Tú puedes decir, es que todo lo demás ya no me interesa. No me interesan privilegios, no me interesan errores, ¿no?, con los que Satanás a veces nos lastra, los pecados que hemos hecho y que se enredan una y otra vez. Satanás te acusa y una y otra vez. Basura. Todo está perdonado en la cruz de Cristo. Basura también todos aquellos antiguos privilegios por los que luchábamos y en los que confiábamos, ideologías, cultura, lo que tiene que ver con el estatus social, económico o profesional. Hermanos, olvidémonos de esto. Dice Pablo, busquemos a Cristo. Esta pregunta que os he hecho al final, quiero que os la llevéis con vosotros.
Conozco, ¿cuántos años llevas, querido hermano, querida hermana? Quizá poquitos, 10, 20, 30, 40 o 50. ¿Cuántos años llevamos en el Señor? Algunos 60 años, ¿no? Desde pequeñitos, desde la escuela dominical. ¿Conoces de verdad al Señor? ¿Conocemos de verdad al Señor? ¿Sabemos quién es? ¿Sabemos cómo obra? ¿Sabemos cómo actúa en nuestra vida? ¿Podemos ver claramente hoy que Dios, en la persona y obra de Jesucristo y por su Espíritu, ha ido santificando y transformando nuestra vida de una forma que es evidente, que no es que nos gloriemos, es que es tan claro que Dios no ha parado de hacer cosas en nuestra vida para su gloria? La clave de todo es tener el espíritu que movía a Pablo. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Para mí, el conocimiento de Cristo, lo decía Pablo y lo digo yo también, me faltan palabras, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, para estar más cerca de Él, para servirle de todo corazón. Que el Señor nos ayude a que este Espíritu transforme el poderoso Espíritu que hemos recibido del Señor, transforme y sustente nuestra vida, nuestros hechos, nuestras palabras y todo lo que queremos ofrecerle como adoración a nuestro Señor y Salvador. Amén.